quería iniciar esta serie con una pequeña anécdota de cómo es que me interesé en este tema. Cómo es que la historia de la iglesia, nuestra herencia como cristianos, formó parte de, de- de mi crecimiento. Cómo ha cambiado gracias a conocer la historia de la iglesia, cómo ha cambiado mi perspectiva en mi vida como cristiano. Y todo esto inició con una conversación que yo tuve con un testigo de Jehová. Pues conversación no se le puede decir así, era más como un debate. Mm, no era más como un debate, era un debate. Es difícil tener conversaciones con los testigos de Jehová. A menudo son muy fervorosos. Y bueno, en este debate uno de los argumentos, uno de las era que la salvación era únicamente acerca de los testigos, únicamente por medio de los testigos de Jehová, de su iglesia, de su organización religiosa. Y pues esta idea pues me causó gracia. Me parecía un tanto ridículo porque yo sé, de hecho, que los testigos de Jehová, relativamente hablando, son muy recientes. ¿Acaso tendrán 300 años? Y pues yo estaba dispuesto a negar la validez de su argumento en el hecho de que, pues, si lo pensamos, su postura sería muy ridícula. Si Dios nada más salva por medio de los testigos de Jehová, pues eso deja un lapso de tiempo absurdo en la cual Dios no estaría haciendo nada. Porque Cristo, la iglesia de Cristo y los sucesos en el Apocalipsis terminan en el primer siglo y estamos en el siglo XXI. Y si ellos ya nada más llevan alrededor de 300 años existiendo, si hacemos la suma, eso deja por lo menos 1600 años de absolutamente nada. Porque yo sé, de hecho, de manera histórica, no hay testigos de Jehová antes de eso. En todo ese lapso de tiempo no hay testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo podría yo este, decir que mi Dios quiere salvar al mundo, desea el bien de todo el mundo, pero desaparece por más de 1500 años? Y, y si ellos están diciendo que la salvación es únicamente a través de ellos, pues eso hace que sea imposible por lo menos 1500 años que alguien fuera salvo. Y pues honestamente, yo no sé pues, si podría adorar a un Dios así. Un Dios que abandona, tiene un plan, tiene un itinerario tan ineficiente porque pues abandonó a la humanidad por miles y miles de años. ¿Para qué? O sea, no habría algo que pudiera hacer en ese tiempo, pero ese fue el punto en el que yo me di cuenta que en práctica, como protestante, técnicamente, mmm, nosotros también. ¿Por qué? L- la actitud en la que yo había crecido hacia la historia de la iglesia era prácticamente esta. De los acontecimientos de la Biblia, después de Apocalipsis, de que se escribió Apocalipsis, la iglesia se va a la fregada. Se va, desaparece. No, o no desaparece, sino se es corrompida y es el tiempo en que la Iglesia Católica toma dominio y, y es hasta Martín Lutero, hasta la aparición de Martín Lutero que tenemos este la restauración de la Iglesia y que desde entonces hasta este momento pues estamos viendo la Iglesia original como era en los tiempos de los apóstoles.
Y esa es la actitud típica. Y no nomás del Juan y Chuy y Laura de la iglesia. No, estoy hablando de eso. Es una actitud típica entre los pastores, los líderes, los apóstoles de la iglesia moderna. Si tú preguntas acerca de la historia, el mejor de los casos, en el mejor de los casos, te van a referir a Martín Lutero. Esa es nuestra herencia común, Martín Lutero. Y alguno que otro pastor o apóstol contemporáneo. Y pues si esa postura es verdad, pues somos igual que los testigos de Jehová. Y tenemos un Dios igual ineficiente. Imagínate, Cristo muere y la iglesia de los apóstoles surge, ¿no? Y ellos son salvos, claro, ok, son salvos. Y después de eso, Dios deja de salvar. Y ya no salva a nadie, prácticamente, hasta que Martín Lutero aparece, ahora ya puede salvar otra vez. Y, pero ¿qué pasó entre todos esos, qué, 1400 años entre medio? Dios no salvó a nadie, ahí los dejó al garete, ahí nomás para ver, este, qué estaba pasando. Eh, es una situación un tanto difícil en la que me encontraba, porque la alternativa que se me ofrecía era admitir que también los católicos son cristianos. Y ahora yo no vengo a argumentar que no lo son, solo vengo a decir, lo que quiero decir es que esas eran las opciones que se me daban bajo esa mentalidad. Se me crió como protestante, yo no quería admitir eso tampoco, porque eso es tabú, ¿no? No puedes decir eso. Especialmente después de toda la persecución que hicieron los católicos a los protestantes, especialmente después de las inquisiciones y todas esas cosas, ¿cómo puedes tú afirmar eso? Entonces, pues, me encontraba yo entre la espada y la pared, ¿no? Una postura un tanto difícil. Yo admitía que somos prácticamente como los testigos de Jehová y que adoramos a un Dios ineficiente, un Dios retrasado, un Dios que es incapaz de salvar personas por cientos y cientos de años. O admito lo que siempre se me ha dicho, de que los católicos no son parte de la iglesia. Y digo, no, pues antes del Martín Lutero, pues era la iglesia católica. Y, y la iglesia católica, pues, son hermanos en Cristo. Y pues la iglesia, la salvación se tenía a través de ellos. Y les voy, ese era la postura, las posturas que se me ofrecían. Y a menudo, esas son las posturas de hoy. Si en el mejor de los casos, porque la mayoría de los hermanos ni siquiera le dan un- una pasada a esa idea. Porque la mayoría de las personas es como que eh, terminan de leer el Nuevo Testamento, terminan Apocalipsis y piensan que la historia ahí se termina. El mundo ahí se termina y ¡pum! Ya estamos hoy. Y el cristianismo hoy y es como que si nosotros fuéramos la exacta continuación de ellos. Como que no pasó nada entre medio. Simplemente ¡pum! Aquí estamos. 2000 años después. Nada interesante pasó en esos 2000 años. Y nada ha cambiado en esos 2000 años. Simplemente estamos continuando lo que Cristo dejó. Y es como que, ay hermanito, ay hermanito. Cómo los quiero, pero ay, qué difícil es, ¿no? Y ese es el motivo por el cual yo quiero empezar esta. Quiero ayudar a la iglesia, ayudar a las personas
verdaderamente quieren conocer acerca de la iglesia, que no están dispuestos, que están dispuestos a escuchar un poquito más que el sermón en el púlpito. Porque sí, claro, el sermón del púlpito, que pues doy gracias a Dios por él, es fantástico, lo necesitamos, es parte de nuestra vida, eh, pero necesitamos más, necesitamos este, la oportunidad para conectarnos con los santos de antes, necesitamos conectarnos con nuestra herencia, necesitamos conectarnos con todo el cuerpo de Cristo, los de hoy y los de antes. Y la iglesia carismática, la iglesia protestante, por la mayor parte, más la iglesia moderna, posmoderna, no ofrece ningún momento, no ofrecen un tiempo para conectarnos con los santos de antes, con la iglesia de antes. Y pues es algo, la verdad, triste, porque pues somos un solo cuerpo. Si nosotros tenemos esa actitud, los que vienen después de nosotros, si tienen la misma actitud que nosotros, ¿cuándo van a aprender? O sea, la iglesia de hoy tiene mucho para enseñar a las generaciones. Y si se tiene esta actitud, pues las siguientes generaciones también. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que nosotros avanzamos, lo que nosotros progresamos, lo que nosotros aprendemos, se va a ver perdido, se va a perder. Y esa es la situación en la que está la iglesia. Ignoran lo que viene en el pasado y los del futuro van a ignorar lo que pasa hoy, que quiero iniciar. En la siguiente episodio quiero hablarles acerca de la correcta actitud que debemos de tener hacia el pasado. ¿Con qué tipo de ideología o filosofía vamos a estudiar el pasado? ¿Cómo es que debemos de ver a las personas de antes? Porque es importante que entremos a la historia del cristianismo con una mentalidad correcta. Cosas que nos van a desviar de la realidad. Entonces, porque si nosotros nos ponemos lentes azules, vamos a ver el mundo azul. Si nos vamos a poner lentes rojos, vamos a ver el mundo rojo. Pero si ponemos lentes cristalinos, lentes que permiten que la luz atraviese y revele los verdaderos colores de antes, como las cosas en realidad eran, buenas o malas, vamos a poder aprender y absorber lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de esto. Y con eso quiero concluir.